Entre umbrías, la noche de primavera olía a vida, como si todo volviera a renacer. Sus habitantes por fin salían de sus refugios invernales, dejando atrás el frío mordiente y seco de la serranía y los días mortecinos y breves de la bellísima ciudad tapada. Durante tan largo tiempo con el velo gris del invierno. Por fin, el pueblo, de madrugada, se echaba a la calle. El decorado no podía ser más conmovedor para un niño que todo lo vivía intensamente, porque todo le interesaba. Se bebía la vida. Las procesiones de la Semana Santa era un grandioso espectáculo religioso que inundaban las calles de una extraña solemnidad litúrgica. En una ciudad dolorosamente bella. De interminables filas de nazarenos encapuchados con larguísimos capirotes apuntando al cielo. Algunos, fuera de la fila, eran los que dirigían el séquito y se hacían notar con su vara de mando y su campana de autoridad. Los tronos eran retablos como altares andantes a los que todos dirigían sus miradas atónitos, implorantes, como una aparición poderosa. Delante tenían al que mandaba en sus vidas, el gran hacedor de sus voluntades y el que ostentaba la potestad de mejorar las cosas, o por lo menos dejarlas como estaban. Porque la ley divina es la que siempre impera. Luego está la ley humana, un invento de los hombres, para que no hagamos nunca lo que nos dé la gana. Y detrás su madre, siempre dolorosa, sufridora, como solo una madre puede sufrir por lo que le han hecho a su hijo, representando el dolor más grande y desgarrador que puede sentir un ser humano en la vida. Y esa devoción ciega, como es la fe, se contagiaba y mucho. Un niño es un mero imitador de sus mayores. Su aprendizaje de la vida consiste en eso, en emular a quienes le rodean y sumergirse en el día a día de su entorno para sentirse un miembro más, integrado en su sociedad y no excluido de ella. Su padre siempre buscaba los mejores lugares o rincones para disfrutar de aquellos momentos, de aquellos encuentros únicos con el Hijo de Dios, que también era Dios, que se paseaba por aquella ciudad colgada de las alturas, a la vez en lo más alto y en lo más hondo. Qué hermosa ciudad, siempre entre el cielo y la tierra. Debajo de un balcón, en una calle cualquiera, porque cualquiera de ellas es evocadora precisa de la pasión de Cristo, y que su padre siempre sabía el trono en el lugar exacto donde estaban separados. Un lamento de dolor concentra el silencio. Hasta el aire se calla. Después que una brisa queda balancear a las yertas ramas de los árboles y cuartearse el brillante cielo plomizo de luna llena, y entre las hendiduras de la calle se filtrara una húmeda y amarilla luminosidad que fue paulatinamente invadiéndolo todo, concentrando las miradas y el oído en un mismo punto, en aquel balcón, como cuando el pastor reúne a las ovejas de su rebaño
con un leve chasquido. ¿Cómo se puede cantar llorando con tanto dolor, con tanta pena y con tanto arrepentimiento? Es una saeta, hijo mío. La Virgen lleva un puñal en el corazón como símbolo del dolor, y la saeta es la flecha que el saetero, con su cante profundo, lastimero y hondo, hasta las entrañas, dispara al corazón de su semejante, para que duela el alma, aunque también puede ser un rosario de besos. No hay desconsuelo más doloroso que el de una madre por un hijo que sufre, ni cante más doliente y conmovedor que una saeta. No olvidaría nunca ese momento. Y año tras año buscaba esos rincones, esos púlpitos saeteros, porque había que emocionarse. Y la emoción cada año volvía. La Semana Santa es una explosión intensa y arrolladora de los 5 sentidos, envuelta en la religiosidad popular de la pasión de Cristo y el dolor de su madre, al que se le suma un sexto que los reúne a todos: el sentimiento. Y no siempre hay que buscar palabras para explicar lo que se siente, lo que emociona, lo que te hace vibrar, lo que te descompone, lo que te hace sentir vivo, te hiere o te mata. Porque la saeta es eso, una flecha directa al corazón que lo traspasa y te lastima el alma. Siempre se preguntaba qué sentiría el cantaor o cantaora de saeta en ese momento de soledad, de su rezo íntimo, como en trance, rodeado de una multitud que no ve, de ese relámpago mantenido de la palabra y la música que es el flamenco. Dirigida a Dios, a su hijo y a su madre. No existe oración ni música que la interprete más desgarradora en el mundo y que mejor exprese el dolor del silencio de siglos, que no puede reprimirse más y estalla desde lo más adentro. Salía de sus emociones como espectador, como escuchante, que no oyente, y también como horquillero y penitente. Pero le encantaría estar un día ahí arriba, vivir y sentir ese momento profundo y único de rezar cantando una saeta, mirando a la cara de sus sagradas imágenes. Y se prometió que algún día se atrevería, porque facultades no le faltaban. Quería vivir la soledad más íntima que existe, rodeado de una multitud que observa, calla y escucha, pendiente de su excitación y de sus palabras, pero solo él en conexión directa con Dios, su hijo y su madre, a través de ese rayo invisible y sonoro que sale de la garganta. No puede haber soledad más sublime, igual que la del toreo, solo en medio de la plaza, solitario ante la multitud. Como todas las cosas, la sugestión es la que manda. Nada de lo que te rodea existe en una situación prodigiosa de frenesí. Cada año lo vivía con esa ilusión, con ese sueño que algún día llegaría. Tendría que elegir entre el desamparo íntimo del silencio, las miradas dulces del buen amor, los anhelos del prendimiento, los dolores del nazareno, la pena recogida de la soledad, el consuelo de las tristezas, los amores de la paloma, la humildad del perdón,
los perfumes de la esperanza, la dulzura de la amargura, la resignación de las angustias, la serenidad del Cristo yacente o los aromas del resucitado. Se había preocupado de saber que la saeta era una reliquia del patrimonio andaluz. Otro más de tantos y tantos que evoluciona desde la saeta primitiva, pasa por la saeta antigua hasta llegar a la saeta moderna o flamenca. ¿Y qué tenía que ver con todo ello su ciudad, tan aportadora de elementos simbólicos a la identidad andaluza? Le encantaba saber de su tierra, de la que siempre estuvo enamorado, cómo nació, cómo fue su infancia y qué historias le ocurrieron hasta llegar a sus brazos. El conocimiento siempre espera, es paciente, para aquel que quiera llegar hasta él. Su puerta siempre está abierta. Donde hay tinieblas e incertidumbre, en el saber hay luz y certeza. Desde niño las letras y la historia le fascinaron. Le maravillaba la extraña capacidad del ser humano para atrapar las palabras y fijarlas indefinidamente en un papel, y así pudiera transmitirse por los siglos a quien quisiera leerlas y propagarlas. El insondable conocimiento humano existe porque el hombre inventó la palabra y también cómo expresarla. Y eso es el flamenco, la forma andaluza de expresarse musical y verbalmente desde lo más hondo, pero mucho más allá de las palabras. Por eso a veces cuesta tanto comprenderlo, cuando falta ese sentido que decíamos al principio, que es el sentimiento. Además, ¿cómo se puede entender que el frío te abrace y el fuego te hiele la sangre? Eso también es el flamenco. Ese monumento de ciudad donde siempre vivió forma parte del origen y la transformación de ese canto extraño en sus 4 estadios: árabe, judío, cristiano y flamenco, que incluso algunos estudiosos sitúan su origen en los cantos bizantino-hispánicos y posteriormente de la llamada a la oración que desde los alminares de las mezquitas hacían los almuédanos, de las que todavía hoy se conservan en su ciudad la torre de la mezquita mayor, hoy iglesia mayor, el minarete de la que después sería la parroquia de San Sebastián y el lugar donde estuvo la mezquita principal que hoy ocupa la iglesia del Espíritu Santo. Y también de los cantos sinagogales de la salmodia judía sefardí, donde igualmente hubo asentamiento judío en el antiguo barrio de San Miguel. Ambos cantos hondos los siguieron entonando tanto los mudéjares, moriscos y judeoconversos, los llamados cristianos nuevos, cambiando sus letras para hacer pública reafirmación de su conversión al cristianismo. Esa saeta directa al corazón, entonces primitiva, conocida por los fieles como saeta jaculatoria o penetrante, evoluciona desde el siglo XVI como canto litúrgico cristiano, cuando los predicadores franciscanos, dominicos y capuchinos la interpretaban en sus misiones por los pueblos de España y Andalucía durante sus procesiones penitenciales, ya considerado como canto sagrado por la Iglesia. Saetas breves y punzantes como un lamento, como un suspiro,
y cenobios franciscanos y dominicos, presentes también en esta ciudad desde la conquista castellana, con la que ya en el siglo XVIII nuestro capuchino Fray Diego José de Cádiz estuvo tan íntimamente ligado. En el santuario de su patrona descansan sus restos y por sus calles tantas veces sonarían aquellos rosarios de la aurora y saetas misioneras de las que era su propio autor, y el pueblo cantaba con él. Para que ese mismo pueblo, con el transcurrir de los años, las hiciera suyas por cantadores cofrades, confiriéndole un aroma propio, autóctono y local, pero todavía llano, sencillo, monótono, exento de arreos, sin adornos melódicos, de una entonación grave y pausada, pero ya cantos de pasión. A nuestro Fray Diego José de Cádiz se debe la melodía de la saeta antigua. Hasta que, siguiendo la moda musical de la época, inspirado en los cantes flamencos de los ámbitos reservados, donde habían estado recluidos hasta entonces, como la toná, el martinete, la carcelera, la seguirilla y la debra, aquella saeta primitiva primero y antigua después, se convierte, a partir de finales del siglo XIX, en saeta flamenca, con el eco religioso final del canto gregoriano, que nunca abandonaría. Aunque, curiosamente, y de manera esporádica, también se han hecho saetas por soleá, polo y caña, cantes de aquella serranía agreste donde nace el flamenco ternario. Y un caso especial es la saeta malagueña, que se canta por seguirilla con espectacular martinete redoblado. Saeta flamenca a palo seco, con influencia también gitana, que algunos estudiosos describen como extrañas y lúgubres melodías de aires lastimeros, de melancólica voz, pero muy vibrante, conmovida y muy temblorosa. Impregnada ya musicalmente de los giros propios del flamenco, alargamientos vocálicos, melismas, adornos, frutos de una lenta metamorfosis, hasta forjarse en el misterio patético de la emotividad que transmite el flamenco para narrar la pasión de Cristo entre nuestras cofradías de la Semana Santa. Esa saeta de la que aquel día inolvidable con su padre quedaría prendida en su pecho y cada año volvía con mayor fuerza, despertando siempre en él ese latido de emociones bellas, de emoción grande y santa que se eleva a Dios, a su hijo herido y después muerto, y a su sufridora madre. Solo desde Andalucía, desde la altura y la hondura del flamenco, como en la ciudad donde nació y vive, estaba convencido se puede unir en verbo y música ancestral la amargura del último suspiro de Cristo, la celeste conformidad de María, las lágrimas de fuego de la Magdalena, el dolor de un pueblo que lo siente y se arrepiente profundamente, para desvanecerse luego todo este conjunto, poco a poco, en un solo ay lastimero, luctuoso, invariable, monótono, débil, inconsolable, contrito. Es el dolor de la humanidad del sur de España, que cada primavera lo contempla, lo vive, lo sufre y lo siente. La saeta es la voz andaluza de cualquier ser humano de esta bendita tierra,
no importa su condición ni estado, que es capaz de cantar esa expresión tan musicalmente nuestra, de triste y honda melancolía, que solo sabe interpretar Andalucía. Con ese cuerpo llagado, lleno de sangre y afrenta, parece clavel morado, lleno de perlas sangrientas. Y en su familia siempre se marcaban las tradiciones y los tiempos del calendario. La Semana Santa es tiempo de procesiones, arrovías, torrijas, túnicas y saetas. El ritmo de aquella ciudad suya lo determinaba también esos tiempos. La Semana Santa era todo un acontecimiento, que de una manera u otra toda la ciudad participaba. Un espectáculo grandioso para los sentidos, para la vista, con un derroche artístico de bellísima imaginería, para el olfato y el gusto, con los aromas del azahar, del incienso, de las flores de los pasos y de la cera fundente, para el tacto, con el roce de la tela recién planchada, de las túnicas nazarenas y el aire templado de la primavera, y para el oído, con las marchas procesionales, el ruido de los varales, de los palios, los aplausos del buen hacer de los horquilleros, costaleros y capataces, y sobre todo el eco emocionado de la saeta, que siempre le atrajo personalmente, como un misterio, el sentimiento de un pueblo al aire, sin referencia, para afinar la voz y para orientarse, libre como su compás, donde la inspiración es la imagen sagrada que se tiene delante. ¡Qué suerte tienen aquellos que tan magistralmente saben ejecutarla! Portavoces del sentimiento andaluz. ¿Puede haber un orgullo mayor? Lleva años queriendo hacerlo. Apoyar sus manos en la baranda de cualquier balcón entre el cielo y la tierra y rasgarse la garganta con esa sonora mistura de lo medieval, lo barroco, lo romántico, lo flamenco y lo religioso, que pone en marcha todos los sentimientos a la vez. Experimentar en cuerpo y alma esa sensación estremecedora con su propia voz quebrada, desde la soledad y el anonimato, para orar cantando con hondura esa plegaria flamenca, sentir esa forma flamenca de acercarse a Dios, entregarse por completo, para quien de suyo el flamenco es en sí mismo a la vez una oración dolorida y amorosa. Y sabe que cada día que pasa se acerca más esa hoja roja del librito de papel de fumar que te anuncia que solo te quedan 5 papelillos, y que cada vez más va construyendo su presente con su pasado. Pero lo hará. Por supuesto que lo hará. Aunque sea en sueño. Nunca dejemos de soñar. Y de momento, ese niño hoy está aquí, crecidito. No cantando, sino contándolo. En su ciudad natal y donde siempre vivió, Ronda, en su peña flamenca, en el templo del flamenco de Ronda. ¿Puede haber mayor honor? Y no me he olvidado de que tengo que agradecer vuestra asistencia y paciencia y silencio. A todos los aquí presentes, a nuestra alcaldesa Maripaz, a
todos mis amigos, autoridades del ayuntamiento, al presidente de la Peña, a su junta directiva, a todos los socios aquí presentes y también a mis amigos que están por ahí. He procurado hacerlo lo mejor que sé. Desde el primer momento me sentí muy contento y complacido cuando me invitasteis y tremendamente agradecido por vuestra confianza. Siempre quise y querré a mi ciudad, pero con los rondeños dentro. No solamente Ronda son piedras, son rondeños también. Porque Ronda lo han hecho y lo hacen los que son y se sienten de aquí. Y entre nosotros tenemos que ser buenos. Y hoy vosotros habéis sido conmigo enormemente buenos. Muchas gracias por vuestro reconocimiento. No lo voy a olvidar nunca. Y ahí queda lo dicho en el aire. Gracias. 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 Muchas gracias, Faustino, por esa maravillosa exaltación. Y solo me queda decirte que en nombre de la Peña Flamenca de Ronda, Tobalo Fernández Bernarda, te queremos hacer entrega de un recuerdo para que lo tengas presente por el paso de esta peña, haciendo la exaltación en la edición 34 de 2024. María Dolores te va a hacer la entrega de este recuerdo. María Dolores Berlanga, secretaria del concurso. Bueno, y Maripaz Fernández, la alcaldesa de nuestra ciudad. Lee si quieren la dedicatoria. Si quieren leer la dedicatoria. Que tiene una dedicatoria. Sí. La Peña Flamenca de Ronda, Tobalo Fernández y Bernarda, agradece con todo nuestro cariño a don Faustino Peralta Carrasco el haber realizado la exaltación de la saeta este año 2024. ¡Bien! Lo más importante de todo esto es que ahora vamos a disfrutar de la saeta, que es a lo que venimos. Esto es una introducción, que siempre viene bien decir algunas cosillas, pero yo no quiero dejar de aprovechar la oportunidad para comentaros que este año se conmemora el 400 aniversario del fallecimiento de nuestro Vicente Espinel, que tanta relación tiene con el mundo de la guitarra, nada más y nada menos, porque se habla mucho. No voy a dar otra conferencia, Tiendo a enrollarme, pero quiero dar dos pinceladas. Porque hay una cosa que los rondeños, me parece que no somos buenos con nuestros propios hombres ilustres. Además, Espinel lo pasó mal en el Ronda, ya hablaremos durante el año. Ese año el ayuntamiento institucionalmente
le va a dedicar a Vicente Espinel, que va a titular El año de Espinel. Bueno, pues Espinel, se habla mucho de que inventó la quinta cuerda, ¿no? Que era la prima, no era la sexta, que era la prima. Era la prima, y decía la quinta. Pero lo importante no fue eso. Lo importante es que le dio la afinación actual que tiene la guitarra. Es decir, que la guitarra española, que es el instrumento más conocido del mundo, y que luego ha dado a la guitarra eléctrica, todo eso proviene de la guitarra vuestra. Esa afinación la dio un rondeño, que se llamaba Vicente Espinel. Pero no es solamente eso, es precursora de ese instrumento flamenco imprescindible a la hora de ejecutar cualquier canto, menos la saeta, curiosamente.